Muy bien, saludos jóvenes estudiantes. Vamos a ver en la siguiente clase, que es la unidad número 4. Vamos a estar viendo el tema de cortante y tensión diagonal. Bien, entonces vamos a iniciar enseguida. A modo de introducción, podemos decir que hemos mencionado varias cosas antes, ¿verdad? En las unidades anteriores, que el objetivo del diseñador, dígase ingeniero, arquitecto, etcétera, de estructuras de concreto reforzado, hoy en día le interesa producir miembros dúctiles que den un aviso, ¿verdad? Entre comillas, de fallas que vayan a ocurrir. Para lograr esto, el código de la ACI nos provee algunos valores del cortante de diseño que tienen factores de seguridad mayores contra fallas por cortante que los previstos para fallas por flexión. Las fallas por cortante de las vigas de concreto reforzado son muy diferentes de las fallas por flexión. Las fallas por cortante ocurren repentinamente sin previo aviso. Por lo tanto, las vigas se diseñan para fallar por flexión bajo cargas que son considerablemente menores a aquellas que podrían causar las fallas por cortante. Como consecuencia, estos miembros fallan dúctilmente. Se pueden agrietar y sufrir grandes deflexiones si se sobrecargan, pero no se van a desplomar como lo harían si la falla por cortante fuese posible. Entonces, estos esfuerzos cortantes en vigas de concreto, que aunque nadie ha podido determinar exactamente la resistencia del concreto a esfuerzo de cortante puro, el asunto no tiene realmente mucha importancia porque el estado de esfuerzo cortante puro, nunca se da en las estructuras de concreto. Además, de acuerdo con la mecánica de materiales, si se produce cortante puro en un plano de un miembro, se va a producir en otro plano un esfuerzo principal de tensión de igual magnitud. Como la resistencia a tensión del concreto es menor que su resistencia al corte, el concreto fallará por tensión antes de que alcance su resistencia al cortante. Hemos aprendido previamente que en las vigas elásticas homogéneas, donde los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias, ocurren dos clases de esfuerzos, ¿verdad? Esfuerzo de flexión y cortantes, que se pueden calcular con las siguientes expresiones. Como tenemos allí, F igual a M sub C entre I, y V, que realmente es cortante, no es una V, es una letra griega, va a ser igual a V por Q entre I por B, que M sub C va a ser el momento de cortante entre la inercia, y el cortante va a ser igual a la fuerza cortante V por Q, que viene siendo la carga, entre el momento de inercia por el ancho del cuerpo, dígase la viga, el ancho de la viga. Un elemento de una viga no localizado en una fibra extrema o en el eje neutro está sujeto a ambos tipos de esfuerzo de flexión y cortante. Estos esfuerzos se combinan para producir esfuerzos inclinados de compresión y tensión, llamados esfuerzos principales, que se pueden calcular con la siguiente expresión, ¿no? Tenemos la formulita que nos aparece allí. F sub P, ¿verdad? Que va a ser el esfuerzo combinado o esfuerzo inclinado de compresión y tensión. Va a ser igual a esa F entre 2 más o menos la raíz de esa misma F entre 2 pero al cuadrado más el cortante que lo encontramos con la formulita que vemos arriba al cuadrado. Entonces, la dirección de los esfuerzos principales se puede determinar con la siguiente fórmula, en la que alfa es la inclinación del esfuerzo respecto al eje de la viga, ¿no? Tangente de 2 veces alfa va a ser igual a 2 veces nuestro valor de V de cortante entre
nuestro valor F. Esa F que la encontramos con esta formulita y tenemos acá esta otra letra, la V, ¿no? Bien. Algo que se me olvidó mencionar de acá arriba, que como es claro, en posiciones diferentes a lo largo de la viga, las magnitudes relativas de V y de F cambian, así como las direcciones de los esfuerzos principales. Se puede ver de la ecuación anterior que en el eje neutro los esfuerzos principales se encuentran a un ángulo de 45 grados con la horizontal, de ahí el A tangente de 2 veces esa alfa. A estas alturas, esto ya habremos entendido que los esfuerzos de tensión en el concreto son muy importantes. Los esfuerzos diagonales principales de tensión, llamados tensión diagonal, ocurren en lugares y bajo ángulos diferentes en las vigas de concreto y deben ser cuidadosamente considerados. Si alcanzan ciertos valores, debe suministrarse refuerzo adicional llamado refuerzo de alma. Luego vamos a ver más o menos un análisis o el análisis que hemos visto hasta ahora referente a la tensión diagonal se aplica más bien a las vigas de concreto simple. Sin embargo, si se están considerando vigas de concreto reforzado, la situación cambia, porque los esfuerzos longitudinales de tensión por flexión son resistidos muy satisfactoriamente por ese refuerzo longitudinal. Sin embargo, estas varillas no proveen, una resistencia significativa a los esfuerzos de tensión diagonal. Ahora, en la sección 318 del código de la ACI, el efecto del concreto con agregado ligero sobre la resistencia al cortante se modificó por la introducción del término lambda. Este término se añadió a la mayoría de las ecuaciones que contienen, ¿verdad? El lambda igual f'(c), raíz de f'(c), perdón. El término combinado resultante que vemos allí, el lambda raíz de f'(c), aparece, o vamos a estarlo viendo ya en el resto de la clase, se va a ver bastante. Y si se usa concreto de peso normal, entonces este lambda se va a tomar simplemente igual a 1. Este enfoque unificado para los efectos del agregado ligero sobre la resistencia y otras propiedades del concreto es una mejora lógica y simplificadora que se encuentra en el código ACI. Sobre la resistencia del concreto al cortante, bien, se ha hecho una gran cantidad de trabajo de investigación sobre el tema del cortante y de la tensión diagonal en las vigas no homogéneas de concreto reforzado y se han desarrollado muchas teorías. A pesar de todo este trabajo y de todas las teorías resultantes, nadie ha podido proporcionar una explicación convincente del mecanismo de falla involucrado. Como consecuencia, los procedimientos de diseño se basan primordialmente en los datos de prueba. Si V sub U se divide entre el área efectiva de la viga, es decir, B sub W, que es el ancho de la viga, por D, que va a ser el peralte, el resultado se denomina esfuerzo cortante medio. Este esfuerzo no es igual al esfuerzo de tensión diagonal, sino que sirve meramente como indicador de su magnitud. Si este indicador excede un cierto valor, se considera necesario emplear un refuerzo por cortante en el alma. En el código de la ACI, las ecuaciones básicas de cortantes se presentan en términos de fuerzas cortantes y no de esfuerzos cortantes. En otras palabras, los esfuerzos cortantes medios se multiplican por las áreas efectivas de las vigas para obtener fuerzas cortantes totales. Por ejemplo, si vemos aquí en este análisis, V sub n se considera la resistencia nominal o teórica por cortante de un miembro. Esta fuerza es provista por el concreto y el refuerzo de cortante, ¿no? Así que allí tenemos V sub n es igual a V sub c más V sub s, es decir, resistencia nominal o teórica por cortante es igual a la suma del cortante o de la resistencia cortante del concreto y la resistencia o la fuerza de cortante del acero.
La resistencia de diseño por cortante de un miembro, que lo vamos a ver como la fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Sigma V sub n es igual a sigma V sub c y sigma V sub s, que debe ser al menos igual a la fuerza cortante factorizada que se use, es decir, V sub u o fuerza cortante última. Así que aquí vemos esta formulita, esto de aquí es lo mismo que esto de acá, son iguales. Bien, entonces esa resistencia al cortante suministrada por el concreto, el V sub c, se considera igual a una resistencia de esfuerzo cortante medio, normalmente dos veces el factor lambda por la raíz de F'C multiplicado por el área efectiva de la sección transversal del miembro, B sub W por D o B por D, en donde B sub W es el ancho de una viga rectangular o del alma de una viga T o de una viga I. Así que así nos quedaría la fórmula de esta manera para, o así sale la ecuación 11-3 en el código de la ACI. Esto está en sistema inglés. Ok, V sub c va a ser igual a dos veces nuestro factor lambda por raíz de F'C por el área efectiva de nuestra viga, el área efectiva transversal. Ojo que no es lo mismo. O en unidades del sistema internacional, donde vamos a tener F'C en megapascales, V sub c igual nuestro lambda, o más bien un sexto de lambda, por la raíz de F'C por B sub W por D. ¿Ya? Las pruebas en vigas han demostrado algunos hechos interesantes acerca de la ocurrencia de grietas a diferentes valores del esfuerzo cortante medio. Por ejemplo, en donde ocurren momentos grandes, se presentan extensas grietas de flexión, aun cuando se haya proporcionado el suficiente acero longitudinal de refuerzo. Como consecuencia, el área no agrietada de la sección transversal de la viga se reduce considerablemente y la resistencia nominal V sub c por cortante puede ser tan baja como 1.9 veces, ¿verdad?, nuestro factor que tenemos allí. Por otra parte, en las zonas donde el momento es pequeño, la sección transversal se encontrará sin grietas o muy ligeramente agrietada y una porción grande de la sección transversal está disponible para resistir el cortante. Para un caso así, las pruebas muestran que una V sub c de aproximadamente 3.5, el factor que tenemos acá, raíz de F'C, BWD, se puede desarrollar antes de que ocurra una falla por cortante, esto según el comité de la ACI. Esto es algo de hace 60 años más o menos. Basándose en esta información, el código sugiere en forma conservadora que V sub c, es decir, la fuerza cortante que el concreto puede resistir sin refuerzo en el alma, puede ser tan alta como dos veces nuestro factor. Como alternativa puede usarse la siguiente fuerza cortante, que toma en cuenta tanto los efectos del refuerzo longitudinal como las magnitudes del momento y de la fuerza cortante. Y este valor debe calcularse separadamente para cada punto que se considere en la viga, ¿no? Que esta es la ecuación 11-5 del código de la ACI, es esta de aquí. Esto en sistema internacional. Aquí en unidades del sistema, perdón, esto en sistema inglés y aquí en sistema internacional, ¿no? Vean que hay números diferentes. El factor aquí es distinto porque todo se divide. Recordemos que esto de aquí, este F'C está en PSI o KSI, puede ser. Estas dimensiones o estas están en pulgadas, etcétera. Lo que quiere decir todo en sistema inglés, lo que tenemos acá, el sistema internacional, que esto está en megapascales, y que lo de acá está en newtons, newton metro, metro, etcétera. ¿Ya? Entonces así es como queda la conversión con los factores. Entonces, en estas expresiones, sigma sub W
este pedacito de acá, este término de aquí, ¿verdad? Esta es la letra griega sigma. No, perdón, esta es la letra griega rho. Rho sub W va a ser igual al área del acero entre el área de la viga, el área transversal de la viga. Y M sub U es el momento factorizado que ocurre simultáneamente con V sub U, la fuerza cortante factorizada en la sección que estamos considerando. Esa cantidad V sub U por B entre MU no debe tomarse mayor que la unidad al calcular V sub C por medio de las expresiones que ya hemos visto. Con estas expresiones podemos ver que V sub C aumenta conforme se incrementa la cantidad de refuerzo. Al aumentar la cantidad de acero, la longitud y el ancho de las grietas se reducen. Si las grietas se mantienen más estrechas, queda más concreto para resistir el cortante y habrá un contacto más estrecho entre el concreto en los lados contrarios de las grietas. Por lo tanto, habrá más resistencia al cortante por fricción, llamada trabazón de agregado, en los dos lados de las grietas. Aunque esta expresión más complicada para V sub C puede usarse fácilmente para diseños en computadora, resulta muy tediosa su aplicación cuando se usan calculadoras manuales. La razón de esto es que los valores de ρ sub W, V sub U y M sub U cambian constantemente a lo largo del claro, requiriendo el cálculo de VC en numerosas posiciones. Ahora vamos a ver lo que es el agrietamiento por cortante en vigas de concreto reforzado. Las grietas inclinadas pueden desarrollarse en las almas de las vigas de concreto reforzado, ya sea como extensiones de las grietas de flexión o bien ocasionalmente como grietas independientes. La primera de estas dos clases de grietas es la grieta por flexión cortante, un ejemplo de lo cual se muestra aquí en la figura. Estas son las grietas usuales por cortante que se encuentran en las vigas de concreto preesforzado y sin preesforzar. Y por cierto, les puse una investigación de este tema. Para que ocurran, el momento debe ser mayor que el momento de agrietamiento y el esfuerzo cortante debe ser bastante grande. Las grietas, forman ángulos de aproximadamente 45 grados respecto al eje de la viga y probablemente se inician en la parte superior de una grieta de flexión. Las grietas de flexión aproximadamente verticales no son peligrosas, a menos que se tenga una combinación crítica de esfuerzo cortante y esfuerzo de flexión en la parte superior de una de las grietas de flexión. Ocasionalmente una grieta inclinada se va a desarrollar independientemente en una viga, aun cuando no se tengan grietas de flexión en esa localidad. Tales grietas, que reciben el nombre de grietas por cortante en el alma, suena bastante profundo, pero no, esto es ingeniería, algunas veces ocurrirán en las almas de secciones preesforzadas, en particular en aquellas con patines grandes y almas delgadas, como las vigas I. También ocurren en ocasiones cerca de los puntos de inflexión de vigas continuas o cerca de los apoyos simples. En tales lugares suelen ocurrir momentos pequeños y grandes fuerzas cortantes. Estos tipos de grietas se forman cerca de la mitad de la altura de las secciones y se prolongan hacia la superficie de tensión a lo largo de una trayectoria diagonal. Las grietas por cortante en el alma son como las que se ven aquí en esta otra figura. Y conforme una grieta avanza hacia el eje neutro, el resultado será una cantidad reducida de concreto disponible para resistir la fuerza cortante, es decir, los esfuerzos cortantes aumentarán su valor en el concreto arriba de la grieta. Vamos a recordar que en el eje neutro los esfuerzos de flexión son nulos y los esfuerzos cortantes alcanzan sus valores máximos. Los esfuerzos cortantes, por consiguiente, determinarán qué ocurre con las grietas en esa zona. Después de que una grieta se ha desarrollado, el miembro fallará a menos que la sección agrietada de concreto pueda resistir las fuerzas aplicadas. Si no existe refuerzo en el alma, los siguientes factores podrán transmitir el esfuerzo cortante. Primero, la resistencia al cortante de la sección no agrietada arriba de las grietas. Se estima igual a entre 20 y 40% de la resistencia total. Segundo, la trabazón del agregado, es decir, la fricción desarrollada
debido a la trabazón del agregado sobre las superficies del concreto a los lados opuestos de las grietas. Esto se estima entre el 33 y el 50% de la resistencia total. Tercero, la resistencia del refuerzo longitudinal a una fuerza de fricción llamada acción de espiga, que se estima entre 15 y 25% de la resistencia total. Y un cuarto comportamiento tipo arco atirantado, que en las vigas de peralte alto grande es producido por las varillas longitudinales que actúan como tirante y por el concreto no agrietado arriba y a los lados de las grietas que actúan como arco. Y bueno, vamos a, ya este vendría siendo lo último de la unidad, del refuerzo del alma, ¿no? Que cuando la fuerza cortante factorizada V sub U es grande, significa que graves grietas van a ocurrir, a menos que se proporcione algún tipo de refuerzo adicional. Este refuerzo usualmente toma la forma de estribos que rodean el refuerzo longitudinal a lo largo de las caras de las vigas. Los estribos más comunes tienen forma de U, más o menos así, que ven y lo ponemos de esta forma, pero también pueden tener forma de la que aparece aquí, como una U unida entonces con otra U, o de ser de una sola rama vertical, como se muestran acá en estas figuras que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Que tenemos en esta figura de la A a la C, este de aquí, que pueden ser colgantes, así a todo alrededor. Aquí más o menos lo mismo, nada más que se dobla aquí un poquito al final. A, B y C, que se coloca de esta forma. Aquí tenemos nuestro estribo y se le da su forma curva para que entonces no se salga. Estos son estribos abiertos para vigas con torsión despreciable. Esto según el código de la ACI, en la sección 11.5.1. Se considera que los estribos de ramas múltiples, como el de la figura E, que se ve así como este, y se ve de esta forma, ¿ok? Inhiben la separación en el plano de las varillas longitudinales y como consecuencia son generalmente preferibles para vigas anchas que los que se muestran aquí. Es decir, que tenemos esta forma así, pero preferimos entonces hacerlo de esta manera. Bien, precisamente por eso, porque inhiben la separación en el plano de las varillas longitudinales. Algunas veces conviene usar estribos con empalme de traslape, como los que salen acá en estas figuras. Estos estribos que tenemos aquí, la parte G, que tenemos un estribo abajo, uno arriba y se traslapan. Porque como dice, este tipo de estribos no son satisfactorios en miembros diseñados para fuerzas sísmicas. Y que este traslape no debe ser menos que 1.3 L sub D, que va a ser la distancia esta, ¿no? El largo de el estribo que tenemos aquí. Estos estribos que se describen en la sección 12.13.5 del código son ocasionalmente apropiados para miembros muy peraltados, en particular en aquellos cuyo peralte varía gradualmente. Sin embargo, se considera que no son satisfactorios en zonas sísmicas. Las varillas, llamadas colgantes, usualmente con aproximadamente el mismo diámetro que los estribos, se colocan en los lados de compresión de las vigas para soportar los estribos, ¿no? Que vienen siendo precisamente los mismos estribos que tenemos acá, el A, B, C, D, hasta el F. Perdón, hasta el J, de hecho todos. Este aquí, este, confinamiento del concreto por acá por un lado, que se ve de esta forma, con traslape, este de aquí, que se pone uno aquí, y entonces luego viene este otro, también está confinado por un lado por el concreto, y este está confinado por concreto en ambos lados. Bien, decía, los estribos pasan alrededor del acero de tensión y, para cumplir con los requisitos de anclaje, se prolongan hasta el lado de compresión de la viga tan práctico como sea posible y se enganchan alrededor de los colgantes.
El doblado de los estribos alrededor de los colgantes reduce los esfuerzos de aplastamiento bajo los ganchos. Si estos esfuerzos son muy grandes, el concreto se aplasta y los estribos se desgarran. Cuando existe una torsión considerable en un miembro, es necesario usar estribos cerrados, como el que tenemos aquí, el tipo F, el tipo G, el H, I y la J. El ancho de las grietas diagonales está directamente relacionado con la deformación unitaria en los estribos. Entonces, como consecuencia, la sección 11.4.2 del código no permite que el esfuerzo de fluencia de diseño de los estribos exceda de 60 kilolibras por pulgada cuadrada. Este requisito limita el ancho de las grietas que pueden desarrollarse. Tal resultado es importante desde el punto de vista de la apariencia y trabazón del agregado. Cuando se limita el ancho de las grietas, se desarrolla una mayor trabazón en el agregado. Una ventaja adicional de limitar el esfuerzo de fluencia es que los requisitos de anclaje en la parte superior de los estribos no son tan estrictos como lo serían para estribos con mayor resistencia a la fluencia. Esa limitación de 60.000 libras pulgada cuadrada no se aplica a la malla de alambre corrugado soldada, porque las investigaciones recientes han mostrado que el uso de alambres de alta resistencia ha sido realmente satisfactorio. Las pruebas han mostrado que los anchos de grietas inclinadas de cortante bajo condiciones de carga de servicio son menores para las mallas de alambre de alta resistencia que los que ocurren en vigas reforzadas con estribos corrugados de grado 60. El esfuerzo máximo permitido para la malla de alambre corrugado soldada es de 80.000 libras sobre pulgada cuadrada. Esto según el código en la sección 11.4.2. En unidades del sistema internacional, los valores máximos de esfuerzo de fluencia de diseño que se pueden usar es de 420 megapascales para refuerzo común de cortante y 550 megapascales su contraparte de malla de alambre corrugado soldada. Bien, me parece que hasta aquí podemos dejar la clase. Sí, ya hemos explicado lo que íbamos a ver hoy. Y bueno, jóvenes, les recuerdo entonces que tenemos pendientes la actividad número 3. Bueno, al momento de estar grabando el video, hoy es jueves, casualmente. Entregar pues su actividad, por supuesto, puntualidad, por favor, para que estén en sus notas al día. Y también recordemos pues que la próxima semana, jueves, tenemos clase por conferencia, va a ser en el mismo enlace que utilizamos la primera vez. Y esto que vamos a estar dando pues la videoconferencia sincrónica va a ser la segunda clase, segunda y última clase. Y bueno, si van a observaros ya al momento de que vean este video, debe estar en la plataforma cuando subí la actividad número 4 y el trabajo final, que ambos son investigaciones. La actividad número 4 pues con una investigación más sencilla, vamos a poner, ¿no? Que es de concreto preesforzado. Tal cual puse en las indicaciones, esto pues que lleva introducción, lleva conclusión. No pido bibliografía allí porque no lo considero necesario, pero está bien. Si desean ponerla no hay problema. Esto, ¿y qué me van a investigar allí? ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, la definición de concreto preesforzado, obviamente. Eh, Estructuras de concreto preesforzado. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza para construir? ¿No? Vamos a preguntar me van a investigar, ¿verdad? Nuevamente, perdón, me van a investigar en ese tema de los métodos constructivos para este tipo de concreto preesforzado o las estructuras de concreto preesforzado. Y el trabajo final, que va a ser un poco más extenso que una investigación normal como la que puse de la actividad 4, ¿verdad? Que va a tener el tema de... Hombre, se me olvidó el tema del trabajo final. Columnas esbeltas, jóvenes. ¿Ok? Allí sí van a investigar un poquito más bastante, que en el resto de
perdón, que en la actividad anterior, que es la actividad 4. Allí sí me gustaría que busquen entonces, investiguen un poco cómo se realiza el análisis en columnas esbeltas, qué son, cómo se utilizan, cuál es su importancia, etcétera, etcétera. Allí me van a poner entonces también una bibliografía. Esta investigación debe estar muy bien hecha ya que va a ser la nota final de la clase. Y recordemos pues que la actividad 4 sería para entregar el próximo jueves 13 de octubre y el trabajo final dentro de 2 semanas, así que eso es el jueves 20. Entonces, pues ya con estas indicaciones dadas aquí, doy por terminada la clase. Y bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima semana. Que pasen un excelente fin de semana.